Hola, soy el profesor Miguel Orellana. Bueno, hoy ya es sábado 16 de marzo del 2024. Cuando son las 3:12 de la tarde me dispongo a grabar la narrativa número 22 de mi historia Tudreco, el origen del fin, la cual correspondía a grabarla ayer. Pero ayer el gobierno de Venezuela y los gobernadores de aquí en mi ciudad de Maracay, del estado de Aragua, pues tienen parte del control, parte de la sumisión, no porque haya alguna necesidad realmente que deba hacer. Nos cortaron la luz y nos la quitaron 4 horas prácticamente. Bueno, 4 horas sí. Ellos cuando la quitan de noche la quitan siempre 3 horas, pero esta vez fueron 4. Y pues se atrasó porque realmente era ayer, viernes, que tocaba grabar esta narrativa para luego publicarla, el cual siempre grabo esos videos a las 6:45, 7 de la noche. Normalmente siempre dura 1 hora, aunque siempre trato que dure 45 y muy pocas veces que lo logro. Porque reflexionar es bonito. Por más que sea que te vean o no te vean reflexionando, yo elijo pensar más bien que reflexiono conmigo mismo, mientras que esa cámara que me está grabando me sirve como un espejo, ¿no? Y como dije, pues uno también habla solo sin necesidad de mirarse al espejo. Ese es parte del mejor encuentro que hay con uno mismo. Pero cuando uno se habla mirando al espejo o a una cámara, uno debe hacerlo primero por uno y luego para los demás. Y más si va a llevar un mensaje. Y pues siempre duro 45 minutos a 1 hora. Y luego para que el video cargue a mi canal de YouTube, dura prácticamente 5 horas. Así que estoy grabando esto a esta hora, porque entonces después, mientras se está cargando este video, estoy escribiendo lo que me toca hoy de Elena, que hoy sábado corresponde la publicación de Elena, la mujer que nunca tuve, para luego cuando termine de cargar este video, entonces grabar el video que corresponde a la entrega número 22 de la narrativa de Elena también, con sus respectivas reflexiones, así como siempre hago al principio. Y de verdad que ayer, ayer publiqué
una entrega especial, la número 10 del método Orellana, el cual correspondía al jueves. Pero el jueves no pude hacerlo porque también nos quitaron la luz. Y cuando te quitan la luz arbitrariamente, a lo bravo, a lo recho, porque es parte del control, como dije, igual que controlarte el cuándo llega o cuándo se va el agua, cuándo llega y cuándo se va el internet, cuándo llega y cuándo se va la luz. Todos esos factores tú lo vas a ver en cualquier tipo de gobierno comunista. Y más aquí en países latinos. No sé cómo serán los gobiernos comunistas que estén fuera del continente latinoamericano. Por ejemplo, como el de China, o como por ejemplo el de Rusia, o como el que tiene Estados Unidos. Aunque sí sé más o menos que mi mamá y mi hermana están por esos lares. Y me dice, mira Miguel, aquí hay muchas cosas que nos hablaron de Estados Unidos y resulta ser que va. No son esas maravillas que uno pensaba. Obviamente sí hay oportunidades, mucho más que en cualquier otro país, por lo menos tercermundista como se nos considera a esta parte latina del sur. Pero el gobierno que está actualmente atravesando Estados Unidos, bueno, no se había vivido una recesión económica en 40 años y se ha estado viviendo, y las cosas que uno ve, videos que llamo yo reales, pues que no son tan editados o tan propagandísticos. Uno ve cosas que y llaman el país del sueño americano, cuando que resulta que al parecer no es ese país perfecto del que todo el mundo jala bola, vamos a decirlo así. Obviamente pues al principio uno siempre tenía ese sueño, ya por lo menos mis sueños son otros en el término de vivir en otro espacio, otro país. Como siempre le he dicho, pues si a fin de cuentas logro irme de Venezuela, que es uno de mis anhelos, pues sería más para el continente europeo que la parte de la misma Latinoamérica, pero para allá, para arriba, para el norte. Y si llego por allá, bueno, sería por otros motivos que me lleve allá. Pero por ahora mi plan está hacia la parte europea. Y bueno, hasta en Europa se han estado viendo cuestiones que el continente europeo, los gobiernos comunistas, están tratando de adueñarse del mundo. Todo lo que es comunismo, todo lo que es socialismo, todo lo que es estalinismo, todas esas teorías marxistas, todo eso son puras ideas de pacotilla, puras ideas porquería. Porque la gente no entiende, chicos, que sabroso es que tú implantes un gobierno, ¿verdad?, comunista, donde pones a tu pueblo a pasar hambre y donde los enchufados son los que se enriquecen, ¿verdad?, los que venden su alma al diablo, como llamo yo, mientras que los gobernantes se hacen ricos y millonarios. Eso sí es sabroso, ¿verdad? Y decirle al mundo que tu país está perfecto, que tu país es un país próspero. Como siempre lo he dicho, pues una vez en una conferencia, creo que estaba Stanley, y puso el ejemplo del comunismo, donde puso migajas en su mano y estaba una gallina, y la gallina se acercó y comió de su mano. Luego le agarró la gallina, la golpeó fuertemente, la maltrató, y toda golpeada, toda herida, volvió a poner migajas y la gallina volvió. Eso es lo que pasa cuando alguien aplica ese tipo de ideología política a su pueblo. Y el pueblo se mal acostumbra a ser pisoteado, a ser controlado, a ser manejado, a ser moldeado a la imagen y semejanza de los gobernantes, y ya ven a la pobreza como un estado de ánimo normal. Ya ven al que vivo con lo que tengo como un estado normal. O sea que mientras que ellos tienen más y más y más y son más millonarios que hasta los propios ricos que hicieron plata porque lo trabajaron,
o porque lo heredaron y le dieron una buena inversión, ellos se hacen ricos a costillas del pueblo. Y pagamos impuestos y no sirve para nada esos impuestos, porque tú ves que las carreteras están vueltas leñas, tú ves que los semáforos no funcionan, tú ves que no hacen nada por embellecer a la ciudad, al estado en general, al país. Son pocos las ciudades, como por ejemplo Barquisimeto, que sí la ponen bonita y la ponen atractiva para el turismo. Pero por ejemplo Maracay, chico. Maracay es considerada en Venezuela la ciudad jardín. Aquí lo que queda son puros árboles. Pero jardín así, ese concepto de jardín, que tú veas flores por todas partes, bueno, ciertas que unas que otras avenidas, como la avenida La Hélice. Del resto, ¿qué va? Vas a ver puros árboles y ni siquiera hay belleza. A los parques los descuidan. A una de las plazas más grandes del mundo, como es la Plaza Bolívar de aquí en Maracay, más grandes del mundo, considerada una de las más grandes del mundo, la Plaza Bolívar, descuidada, solamente la arreglan cuando van a venir elecciones, como todo. Cada vez que vienen elecciones ponen a la ciudad bonita. Ay, mira, y pues las cosas no funcionan. No aumentan los salarios a los profesores, a los docentes, a los maestros, a la administración pública, al sector salud. Descuidado, tú vas a un hospital público y eso está en la desidia. Vas a una clínica y es casi que impagable. Entonces no hay un cuadre en el gobierno comunista. Pues. O sea, cuando teníamos, antes que llegara Chávez a la vida del venezolano y que implantó ese gobierno comunista aquí en Venezuela, existieron pues muchos presidentes que aplicaban el capitalismo, el cual en este caso sería mejor que el comunismo. Y mira, siempre es una verdad, siempre va a haber pobreza. Pero te digo una cosa, ¿cuántas personas pobres por aquí entonces llegaron a ser clase media? O por lo menos clase media baja, y con el tiempo clase media, y después con el tiempo clase media alta, y después clase alta. ¿Cuántas personas de estatus social de pobreza llegaron a hacerse millonarias? Con el gobierno capitalista que tuvo Venezuela, sea con Golandrón Pérez, sea con Caldera. Y uno de los mejores gobiernos, pues, fue de aquel que llamaron dictador. Pero coño, prefiero esa clase de dictador que lo que ha sido este gobierno, que una dictadura disfrazada de libertad. Marcos Pérez Jiménez. La única vez en Venezuela cuando nuestra moneda, el bolívar, estaba por encima de todas las monedas del país entero, del mundo entero. Fue la única vez. Igual que el general Juan Vicente Gómez. ¿Cuántas cosas no hizo ese general? A los presos los ponía a trabajar. ¿Para qué? Para que por lo menos se ganara esa comida que se le daba. ¿Cuánta plata no se va a mantener un preso? Comida, vestimenta. La vestimenta que ellos utilizan, el agua, el aseo. ¿Cuánta plata no se va en esos presos? Entonces, ¿qué hacía el general Juan Vicente Gómez? Mire, hágame el favor, pongan ahí a hacer la carretera a estos hombres, por lo menos para que se ganen el plato de comida. Y son carreteras que todavía son carreteras. Tienen más de 70, 80, 90 años construidas y todavía esas carreteras existen. Como la de Choroní, como la de Cumbare. Y carreteras que uno llama carreteras viejas, que vienen de ahí, de esa data. De Juan Vicente Gómez y de Marcos Pérez Jiménez. Dos grandes militares que hicieron de Venezuela renombre. Pero como bueno, en el caso de Juan Vicente, pues tuvo su mal, en el sentido que firmó un convenio con, no me acuerdo qué país fue, el cual nos apresó con ese país por más de 50 años, creo que fue con China. Algún país de eso, yo
te doy petróleo y tú me das no sé qué vaina, no me acuerdo qué fue. Y con Marco Pérez Jiménez, pues muchos políticos que lo rodeaban, que son las propias serpientes, al ver que estaba gastando mucha plata y ellos no podían robar, hicieron de todo para sacarlo. Y ese hombre hizo construcciones inmensas, futuristas para aquel entonces, que todavía existen. Y él iba a construir el puente más largo del mundo, lo iba a hacer. Quiere hacer un puente desde Caracas hasta Margarita, a la isla Margarita que nos pertenece. Todo eso. Y no lo dejaron, sino que más bien los militares comunistas, pero aquel entonces le dieron un golpe de estado, como que fue la vaina, y aceleraron los aviones de aquí a Maracay, porque aquí Maracay es la ciudad de la aviación. Hasta que, bueno, llegó Hugo Chávez a tumbar, después que tumbó con Andrés Pérez, vino Caldera y el marico de Caldera entonces sacó a Chávez de la cárcel. Su peor error, como la canción de Alejandra Guzmán, mi peor error. Porque había como una cierta familiaridad entre Caldera y Chávez, no sé a través de una mujer, no me acuerdo cuál fue esa mujer. Y pues eso hizo que Venezuela lamentablemente se fuera para abajo. Ayer, el jueves, cuando fui a visitar a la niña, ella vive en otro sector de aquí donde yo vivo. Tengo que agarrar un autobús que me lleve. El autobús estará como una hora, pero realmente si te montas un taxi llegas en 15 minutos. 15-20 minutos más. Y resulta que había una señora, ya cuando venía de regreso para acá, para mi casa, había una señora y estaba otra señora aquí con su bebé aquí. Y estaba una señora aquí, entonces de repente, de la nada entramos al tema político, así como lo estoy haciendo desde que empecé el video. El cual a muchas personas no les gustan estos temas, pero yo lo trato de hablar muy sutilmente para no enfocarme en cosas que no vale la pena discutir. Y resulta ser que tanto la señora que estaba a mi lado como yo nos dimos cuenta enseguida que esta comunista, ¿entiendes? Lo que pasa es que hay algunos que después de la muerte de Chávez, la supuesta muerte de Chávez, porque algunos dicen que el hombre está vivo pero encerrado en Cuba, ya que él quería desprenderse, él quería quitarle la teta a Cuba. Y al pasar a eso, pues Fidel Castro antes de morir dijo, vente para acá que yo te curo el cáncer. Entonces resulta ser que hay una teoría pues, conspirativa que dice que lo encerró allá y lo tiene encerrado allá y puso a Maduro, a lo arrecho. Bueno, el mismo Chávez supuestamente dijo, voten por Maduro, pero eso fue como, muchas teorías dicen que fue amenazado, que tal, bueno, un verguero vaina, porque realmente, a pesar que Venezuela le daba la teta a Cuba, y todavía se le sigue dando, en muchos aspectos, dólares, petróleo, un verguero de vaina, minerales, gasolina de la buena, mientras que nosotros estamos comprando gasolina de la mala a los putos árabes, con el respeto que se merece. Siendo uno de los países más exportadores de petróleo del mundo, tenemos que comprar gasolina, no hay nada que no entienda. Por más que le entienda, no hay lógica. Compramos diluyentes para hacer gasolina y resulta ser que nosotros mismos podemos ser diluyentes. Ese círculo vicioso de los comercios internacionales, ¿no? Vainas locas que suceden. Igual del por qué tiene que seguir existiendo la maldad, la droga y todas esas cuestiones malas, los secuestros, las ventas de órganos, todas esas cuestiones que sucede, que se le puede dar un parado, pero no lo hacen porque forma parte del, algo así como del interno bruto, o algo así, escuché yo una vez un documental de economía. Forma parte de la misma vaina bruta interna de económico a nivel mundial, una vaina recta. Es lo que mantiene la estabilidad económica a nivel mundial, algo así.
y se relaciona con la bolsa de valores y un medio de baño. Bueno, volviendo al tema de la señora, esta señora me hace recordar mucho a un tío que yo tengo y a una tía, que ellos fueron comunistas cuando estaba Chávez vivo, suponiendo que esté muerto, ¿verdad? Y resulta que después que murió, bueno, se dieron cuenta que Maduro, pues, todo lo que Chávez venía destruyendo paso a pasito, esto lo destruyó así y puso a Venezuela en la desgracia. Aquí económicamente la clase baja, media y media alta están sobreviviendo, sobre todo la clase baja y la clase media. Estamos sobreviviendo económicamente, viviendo con lo justo. Y todavía con eso uno tiene que, gracias Dios mío, una forma irónica, ¿no? Como yo digo, la vida es ironía y es alegría. Así como lo expliqué yo ayer en una de las cuatro nobles verdades del universo. La vida es ironía y es alegría. Que tú, con todo, a pesar de todo, de muchas cosas que te pueden faltar, tú tienes que decir gracias, amigo, porque entonces cuando tú ves vainas por ahí a nivel internacional, videos, vainas, imágenes de gente pasando extrema necesidad, o personas que le faltan un niño que le falta un brazo, un niño que tiene la cara deformada, un niño que duerme en la calle en la acera con su perro, una viejita que no tiene a dormir que vive bajo el puente, personas que duermen en la calle en tu ciudad, en tu pueblo, tú dices, coño, a pesar de todo, gracias. Y pues Maduro pues llevó a la desgracia al país, y solamente se enriquecieron lo que se enchufaron con él, con su gobierno. Y estas personas que eran chavistas no son ahora maduristas. Pero lo más cómico del asunto es que siguen defendiendo al gobierno comunista como tal, como ideología política. Y tú le dices, o sea, que tú todavía eres chavista, tú todavía eres madurista, eres... No. Tienen su corazoncito chavista. ¿Entiendes? Esas personas tienen su corazoncito chavista. Entonces, coño, es arrecho tratar con personas así porque son personas que se quedaron fijos con esa idea. Y eso sucede, irónicamente, eso sucede porque hay personas que cuando se idealizan se encierran y no hay quien las saque de ahí. Por más que sufran, no hay quien las saque de ahí. Y hay otras que se idealizan por interés. Y son estas personas las que generan mucho dinero o las que resulta que en ese gobierno le empezó a irle bien. Cuando que en realidad no fue el gobierno que te ayudó a que a ti te fuera bien en ese momento, sino que fue una casualidad. Fue suerte, aunque no exista la suerte. Fue un milagro que tú creaste, una idea que tú pensaste, que tú le hiciste consciente y le diste positividad a eso. Pero tú llevaste ese propósito, ese bien haber tuyo, se lo llevaste al gobierno y tú dijiste, coño, con este gobierno sí estoy prosperando. Y no, eres tú quien estás poniendo la cuestión. Obvio, yo siempre he dicho que el gobierno, por más que tú puedas crearte tus oportunidades, que tú puedas hacer tu esperanza, que tú puedas cerrar un ciclo y abrir otro nuevo, que tú decides tus opciones para mejorar o empeorar. Es obvio que también el gobierno juega un papel muy importante en la vida de cada uno de sus ciudadanos. ¿Entiendes? Porque si el gobierno hace que existan también oportunidades financieras, de negocios, de empleos, tanto en la administración pública como en la privada, obviamente tú vas a crecer a nivel financiero. Y eso, que lamentablemente es un mal necesario y uno de los mejores inventos del hombre, el dinero, antes llamado trueque, al principio de los tiempos, siempre ha habido un interés, incluso en el principio de los tiempos. Pues al tú estar económicamente bien o estable,
sea que tengas un empleo, sea que tengas tu propio negocio, a la vanguardia que sea, eso te da a ti una estabilidad mental, una estabilidad espiritual. Se escucha un ruido, es un camión que está descargando allá abajo en el sótano, que está al lado del edificio. Está descargando unos colchones porque hay un sótano, entonces hay un negocio de colchón que está para allá a la esquina y ellos guardan sus colchones ahí. Entonces, porque se escucha un ruido. Y al tú estar económicamente bien, te da eso, pues, estabilidad mental, estabilidad espiritual, estabilidad de tranquilidad, de mantenerte estable, de estar, coño, no tan pensativo, no rumiando tanto, que no te estreses tanto, ¿me entiendes? Pero cuando tú pierdes esa estabilidad económica, ese mal necesario, que es el dinero, porque el creador, Dios no dijo hágase el dinero, ¿no? Fue el hombre quien lo hizo. ¿Me entiendes? E inventó eso. Y fue el hombre quien inventó la palabra. La palabra escrita. La palabra existía como tal y la palabra formó el verbo y el verbo es Dios, el creador. Pero en el sentido de la palabra escrita. Pero lo más cómico, yéndonos más a profundo, es que todo esto, como la teoría que yo tengo, es que ya viene aprendido mucho antes de. Ya viene aprendido. Y el hombre lo redescubre. No es que lo descubre, lo redescubre, porque ya todo eso está aprendido. O sea que cuando pensamos de esta forma, podemos decir que hasta ese concepto del dinero, o del trueque, o del interés con interés, fue forjado por el mismo creador, por algún propósito. ¿Me entiendes? Sea por algún motivo que sea. Y eso va con todas las vicisitudes de nuestras emociones y sentimientos. Humildad, ego, soberbia, orgullo, el buen orgullo, me siento orgulloso de ti. Echar para adelante, joder al otro, querer que el otro surja, y así. Sin fin de vicisitudes que nos hacen crecer como personas o nos hacen crecer como no personas, sino como seres malvados, ¿verdad? Y no seres conscientes. Y pues, al final de todo, pues, estas personas, así como esta señora, como mi tío y como mi tía, son personas que tú no puedes hablar con ellas de política, y más si es del gobierno comunista o de Chávez, porque se obcecaron tanto en esa idea que son incapaces de escuchar a otros, porque los demás están completamente equivocados. Ellos no dieron ese fin. Si ya tu ideal murió y llegó otro ideal que al principio estaba copiando esa idea comunista para que la gente lo quisiese, y fíjate que ahora ya Maduro no coloca cuadros de... muy rara vez lo hace, pero al principio lo hacía, colocaba cuadros de Chávez por todos lados, tú sabes. Pero ya ahora es él, como lo dije yo en un video, ahora es él. Y coloca si acaso un cuadro de Simón Bolívar, si acaso, o de Andrés Bello, si acaso, o de Francisco Miranda, si acaso. Pero ahora es él. Ya Chávez casi no se ve en los cuadros. ¿Me entiendes? Es venderte esa idea de que soy yo. De que soy yo. Y ese soy yo de él es lo que ha destruido el país. Y la gente no entiende eso. Bueno, tenemos una esperanza por ahí llamada María Corina Machado, el cual se demostró que ganaría con el 85% de la población. Este día hizo una marcha publicitaria y se demostró que la gente está arraigada a todo. Arraigada a todo y arraigada también. Y bueno, este hombre adelantó la elección ahorita para, creo que para julio, eran para octubre, y ahora adelantó para julio, como va a tratar de sacarla del listado de
entre las opciones a tomar como presidente. Aunque los acuerdos internacionales como el Barbados y con Estados Unidos digan todo lo contrario, de que tienen que respetar a la parte opositora. Lo que pasa es que ellos como parte opositora quieren poner a Balsea, a todos esos señores Esperanza que siempre han sido falsos, como Capriles, como Leopoldo López, como Ramón Alú, como Rosales, y un sinfín de gente que se la tiran de opositores, Guaidó, que se la tiran de opositores, y lo que hicieron fue engañar al pueblo, porque trabajan para Chacra. Y eso tú lo ves en cuestiones de vestimenta, de simbolismo, de forma de hablar, eso tú lo ves, todo eso. Es como que yo me pongo esta camisa verde, pero justamente está hablando de política. Y la gente dirá, bueno, este acaso es militar, porque siempre relacionamos un color con algo. Pero no, para mí es un color, no más. Pero hay gente que dice, coño, el color, ¿entiendes? Pero claro, nosotros le damos definiciones a las cosas, a los colores. Y pues yo me puse este color justamente para representar esa parte, sí, militar, pero de guerra, ese militar que lucha por lo que quiere, para el bien de su pueblo, no por el que lucha sin propósito alguno o porque los que están por encima de él en rango le dijeron ve y pelea. Pero ¿por qué vamos a pelear? Vaya y pelee nada más, usted qué se queda. Eso es muy estúpido. Ahora, cuando tú peleas por una causa en una guerra, seas militar o no, seas oficial o no, pero peleas una guerra desde la forma en la que tú puedes pelearla, tú te conviertes en un guerrero, en un militar, y luchas, pues, sea como sea. Hay quienes peleamos una guerra interna, batallando con nuestros propios demonios, y hay otros que batallamos en una guerra externa, de la cual pues hay políticos, hay idealistas, hay filósofos, hay personas necias y hay personas que le da todo igual, y aquel que ama a todos por igual. Peleamos esa guerra, ¿entiendes? Entonces tenemos que tener ese sentido de guerrero, de militar, de poner en orden nuestros desórdenes, de poner en orden nuestras insanidades y de poner en orden todo el caos que nos genera tanto el mundo exterior, política, economía y otros sentidos de la sociedad y la parte interior, nuestros pensamientos, nuestras energías negativas que a veces creamos nosotros mismos. Porque si estamos pensando por ejemplo, en una rabieta que cogimos con una persona o con alguien, o con algo que, por ejemplo, ayer se fue el algo, coño. Eso, en ese momento de estrés, de ira, de rabia, tú estás creando una energía negativa. Y eso que te genera dolor de cabeza, un malestar aquí frontal, que estás como si sintiera que tú eres el dedo puesto todo el día. Te genera incluso un dolor en un brazo, una pierna, un pie. Si de repente llegó alguien, pagas con esa persona cuando no debe ser. Porque cuando uno está en momento de estrés, tú no piensas con claridad. Por eso es que lo mejor cuando hay estrés es respirar. Es apartarse de todo y de todos y respirar. Respirar, respirar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Es respirar. Y yo por lo menos me calmo mucho con esta famosa frase que dice: todo sucede por una buena razón. Muy conocida esa frase a nivel mundial, doblada en todos los idiomas del mundo. Todo sucede por una buena razón. Y otra
frasecita que yo digo es que no entiendo cómo, por qué, cuándo, dónde, no entiendo. Cuando que sí lo entiendes, ¿sabes por qué? De toda esa pregunta. Pero ¿qué más quisiera uno, verdad? Tener ese poder absoluto de hacer así. Se acabó este gobierno político. Se acabó la maldad del mundo. Se acabó la pobreza, la hambruna, la guerra. ¿Ya? Nos encantaría. Quisiera ser millonario. ¿Entiendes? Eso está como una pregunta que le hicieron a Sofía Vergara. ¿Qué es lo que te hace más feliz? ¿El dinero? Y la entrevistadora se sonrió ahí y se cagó de la risa. Ella me encanta, esa cara me encanta. Es muy humilde, esa colombiana. Pero es una gran y triste verdad, el dinero. Y ese es el problema de todos los males, realmente. Uno de los tantos problemas de todos los males. Porque eso crea lo que llamamos hoy en día pecado. Codicia, lujuria, avaricia. Soberbia. Todos esos pecados capitales. El dinero ha matado personas. El dinero ha cortado, ha herido a personas. El dinero ha separado a familias, a amantes, a esposos. Así como también crea muchas cosas buenas. Pues como todos, si uno sabemos darle un buen uso a las cosas, incluso si son negativas, pues siempre vamos a crear algo negativo. No vamos a transformar lo negativo en positivo. Y pues, cuando queremos transformar lo negativo en positivo, tenemos que darle origen al fin a todo lo que representa esa parte externa e interna. Batallar nuestra propia guerra, sacar la banderita de la paz cuando ya no queremos más pelear. Pero si el otro no saca la banderita de la paz, vamos a seguir peleando, pues, para que tú y yo podamos encontrarnos y darnos un abrazo, ¿sí? Hasta que por fin se logra la paz. Pero la paz no se pelea para conseguir la paz. La paz la tienes tú aquí. Pero él utiliza la propaganda de que sí, de que se pelea por la paz. Eso es mentira. Una de las grandes mentiras del mundo, así como la palabra inventada. Verdad. Una de las grandes mentiras que existe, la verdad. Porque la verdad existe como verdad en tu ser, no en tu palabra. Yo ayer coloqué un pensamiento de esta entrega especial de Mente Orellana que si nosotros fuéramos lo que pensáramos, no existiría un sinfín de mentiras. La cuestión es que hasta la misma mente nos dice que nada es verdad. No tocamos nada en realidad. No estamos existiendo en realidad. Somos una ilusión de una mente que está queriendo vivir o creyendo que existe. Es así. Y bueno, parte del despertar es eso. Pelear una guerra y saber cómo ganarla o por qué dejarla para luego volver a pelear y saber que vamos a ganar. Porque no todo el tiempo vamos a ganar, también se va a perder. Pero hasta perdiendo se gana. Experiencia. Y si aprendemos nuestras experiencias y el por qué perdimos aquella vez, esta vez sí podemos ganar. O sea, así. Siempre hay algo que nuestro enemigo nos deja por ahí. Un aprendizaje. Hay que pelear nuestras guerras. Si no, pues peleamos nuestras propias guerras internas, seguirán existiendo guerras externas. Hasta que el hombre no se encuentre con él mismo como ser, seguirá siendo hombre en su exterior. Y el hombre que quiere, puro materialismo, puro dinero, pura pelea, puro caos.
En cambio el ser no, el ser quiere estar en paz, el ser quiere estar tranquilo, el ser quiere amar. Entonces, bueno, ¿cuántos minutos llevamos ya? 40 minutos, imagínate. Bueno, vamos entonces a narrarle de la entrega número 108 a la 112. 5 entregas. 108, 109, 110, 111, 112. Tu récord, el origen del fin. Narrativa número 22. Pero no sé si dije novena. Narrativa número 22. Espero que el audio del fondito esté bien. Vamos a ver. Al final de cuentas la señora, ella se bajó en el autobús. Arrecha. Y la caraja que estaba aquí con su bebé, y yo lo que hice fue cagarnos la risa. No abren los ojos, pana. No. Es malo idealizarse, es malo. Vamos pues. Esta no tiene subtítulos, por más que yo se lo coloco cuando lo publico. Así, en mi formato no tiene subtítulos. Vamos a ver. Tanto el general Melonic como el zorro Draineus continuaron su trayecto hacia el lago del olvido para así poder sumergirse a lo más hondo de la aún desconocida profundidad del hombre que no ha despertado su pensamiento, al ser del alma y del espíritu, con tal de revivir de entre la muerte a quien fue esposa de Tesiet cuando el mundo aún era abrazado por la esperanza del sentimiento como pensamiento, Larince, por medio de la conciencia de Adelaida, la razón de emoción del general Melonic, con el fin de que este ser eterno le exprese su explicación acerca del por qué el amor como creador, entre todas sus formas como aceptaciones, valorado, sobrevalorado y o ignorado, debe entregarle a quien aún es pura conciencia el que siente, mas no se ata nada, la espada de la rosa de la espina por la que muchos seres humanos la han buscado entre los tiempos sin fines, nada más que para tener el poder absoluto de controlar las mentes humanas del hombre, así como de todo aquello que viva en toda su forma posible. Ahora, si el control cae en las manos correctas, por más que quiera destruir lo que aún yace con vida, será tan justificada que hasta el mismo creador no se atrevería a contradecirle su hecho como pensamiento, porque sabe muy bien que cuando se destruye lo que no se reconstruye por sí mismo, deja de ser necesario hasta para quien lo creó como propósito de vida. Y a virtud de que el general Melonic aún es una conciencia libre de toda idealización, fijación u obsesión, los tres males del mundo, pues hasta la fecha del calendario del hombre es el único que puede darle al planeta Tierra el descanso eterno por el que tanto ha deseado y no ha sido entregado, gracias a la esperanza que se la pasa inmiscuyéndose entre los asuntos que no debe, cuando el inocente aún cree que el hombre merece otra oportunidad para cambiar y mejorar. Pero ¿quién en su sano juicio va a creer en la palabra, por Dios, vestida de mentiras, de quienes en sí nunca ha cambiado, cuando tan siquiera sus propios ojos puede soportarle lo que bien conoce desde adentro, su verdad? La humanidad es tan falsa como palabra entregada que cuando los seres humanos se leen sus locas historias, mientras que obvian sus cosechas podridas, hasta los cambios de cada cuento leído vuelven a repetirse sin ninguna transformación, por el que valga la pena ponerlo como huella a seguir para contar. Algo así como los actores del teatro, que hay que explicarle el cómo es su personaje para que lo interprete tan igual a como lo sintió el escritor al momento en que su escritura iba tomando forma entre su conciencia y su realidad como hombre, sabiendo los sentimientos de cada actor creado,
de cada actoral emoción como distracción para quien dice sentir lo que entre sus líneas solo lee las palabras del alma de quien sí proyecta su escritura. Ese espíritu que renace de entre la muerte, ese ser maravilloso por el que la muerte desea tomarlo para vivir y existir según su decreto. Yo soy el alfa y el omega. Ese canto eterno por el que el baile de la vida invita al destino para que bailen y canten juntos lo que el escritor, como creador, tararea desde su mente como existencia en luz. Mon shot de sole ocho, bello, oime. O sole mio, stan fronte a te, o sole mio, stan fronte a te, stan fronte a te. Bueno, me disculpan el italiano, no lo pronuncio bien. Obras. Lo que el general hará al revivir a Larince, su Adelaida, su espada amada. El camino del espíritu continuaba abierto, para que en este caso, el general Melnick pudiera seguir caminando en compañía de su guía, el Zorro Draeneus, hacia la búsqueda de la segunda espada que contiene en su centro, bajo el resguardo de un cristal irrompible, una rosa que, dependiendo de los sentimientos o de las emociones de la mente de quien la desvaine o la envaine, va cambiando de color en una máxima de 7 observaciones. Negro, núcleo. Blanco, origen. Azul, propósito. Marrón, vida. Rojo, destino. Violeta, existencia. Amarillo, muerte. Y estos cambios suceden así tal como nos pasa con las nubes, al momento en que cada una toma una forma distinta según las perspectivas de la vida, de quien se interroga si su propia existencia vale la pena para este mundo tan cambiante o si su presencia, el que suelta el mecate del barco para que continúe con su viaje una vez que ya conoció lo que debía experimentar en un espacio como tiempo, así como permanencia, el que anuda el mecate del barco y de paso lanza el ancla del mismo por si el lindero externo al encierro interno quiere al menos impulsarlo para que su viaje no se estanque en un tiempo en donde su universo no cambia debido a la terquedad que impone el horizonte cuando su mañana no es más que una vista de quien se queda desde su miedo para verlo, mas no para buscarlo cuando se supera el temor de ir hacia otros lugares, por más que nos toque lo que no queríamos volver a tener, inseguridad. Tal como quien se presencia ante lo presente, porque la presencia es una irreal existencia que llena poco para quien siente vacío en su interior. Sí. Y la permanencia es un vacío surreal queriendo quedarse en lo que en sí no le pertenece, la mente. Es otra nada, creyéndose que lo es todo cuando en realidad es una imagen vívida de quien sí existe, pese a que está o que está dormido, desde un mundo en donde soñar despierto es la única opción. Donde soñar despierto es la única opción, donde soñar despierto es la única opción que hay para creerse que la idea de la existencia es una ilusión real del solo ser. Así como la rosa que cambia de color a segunda quien la porte como espada en su centro. Y espinas en su mango para que cada vez que se utilice su portador sienta el dolor de quien sufre por si ha salido herido o muerto por quien se cree valiente para herir y o matar. Pero cuando se es como el general, pura conciencia, no hay culpa alguna por si se hiere o se da muerte a lo que en sí no vive ni existe. Mas si Larince le llegara a dar la segunda espada de 3, se cumplirá la profecía que Tessier le dijo a Gabriel y a Restimov Fray antes de que fuese vestido de comandante por su general en rango. Cuando las puertas de cada casa tenga puesta una flor blanca en su centro, los vientos soplarán aires de flores negras. Y al yo preguntarle que por qué lo decía, en secreto de todo tiempo y de toda verdad me dijo: yo no he venido a este mundo de los humanos por casualidad, ¿no? Por cada vez que vengo mi misión es destruirlo, ¿sí? Es la palabra de mi padre. Mas mi creador me afirma que sí lo puedo desaparecer, que sí lo puedo desaparecer. No sin antes permitirle sentir, o permitirme sentir lo que mi padre ha olvidado. Esperanza. Esperanza, sí, esperanza. El hijo no nacido. Y me pregunto, ¿será que este ser eterno desea ahogarse?
¿Ah? Para que alguien más lo salve de su memoria eterna. ¿Será que el general Maleonic desea ahogarse para que alguien lo salve? ¿Mm? Zorro, agarra mi primera espada, mátame y lánzame al lago del olvido. ¿Por qué yo? Yo como creador no puedo hacerlo. ¿Y si no quiero Maleonic? Entonces mataré a quien ha sido en este camino mi guía para encontrarlo, tú. La orden que le dio el general Maleonic al zorro de que lo matara con su primera espada y lo lanzara al lago del olvido para que este ser eterno pudiera morir entre las memorias de las existencias eternas y así poder resurgirlas a otra vida en el más allá de Neveraus, con tal de que Adelaida, la segunda espada, se presenciara a través de quien fue el amor del comandante Tessiet, Larince. No fue tan aceptada por quien debía matarlo, ya que para el zorro Draineus le era imposible acabar con lo que nunca cambiaría su forma de ser. Porque si al menos fuese para darse él la oportunidad o dársela al mundo, la tierra de los seres humanos por cuestión de evoluciones, así como de los animales y de toda la naturaleza, de que todo mejorará para cuando el grito del silencio se oiga entre los decires de quienes no se silencian, aunque sea un instante para así ellos escucharse su gritonas voces. El zorro como ser aún no evolucionado no se opondría a la evolutiva orden inferior que le dio el general Maleonic como un ser superior ante él. Darle muerte a lo que jamás muere en realidad. Y esto pasa debido al principio de los vacíos, un ciclo que se abre cuando se es entregado el propósito del existir y otro que se cierra cuando el propósito ya entregado desde su núcleo como origen halla a la vez otro más para revivir su existir cuando su vida ha dejado de tener sentido por si su existencia no le es suficiente como ser. Pues bien lo decía aquel escritor que una vez me encontré entre los terrenos de su jardín cuando su propia búsqueda interna hacia la conciencia emocional no era más que un nombre que se hiere a la mente cuando la misma mente no es con su real ser. Todos estamos buscando algo, zorro, todos. No sabemos qué o cómo es. No tenemos ni idea si tan siquiera su existencia existe en nuestra realidad física. No estamos seguros aún si es que en algún momento existió entre nosotros y lo dejamos pasar por alto, así como se nos pasa pensar, hablar, escuchar, cantar, bailar, rezar, orar, tocar, amar, perdonar o evolucionar, zorro. Para cuando sí deba ser, y no para cuando el tiempo se nos culmine en nimiedades. Todos estamos buscando una razón que nos doblegue o que nos libere, zorro, que nos haga trizas la vida o que adjunte las piezas de nuestras inexistencias para volver a existir desde el detalle y no desde la nada como si la nada no lo fuera todo a la vez. Todos estamos buscando otra forma de sentirnos, zorro. Una que nos ayude a liberarnos de los encierros o a encerrarnos más aún, porque para los demás seres somos libertades no aceptadas por el miedoso o por el que le fascina controlar lo que no es suyo en sí, porque sufre del síndrome del rey. Creerse todopoderoso cuando el trono es su pueblo. Todos estamos buscando ese algo, esa idea, esa razón, zorro. Las tres virtudes de quien busca lo que aún su mente no sabe qué, por qué o cómo es. Mas lo que sí sabe, zorro, es que tarde o temprano la duda lo encontrará. Ojalá entonces que esté atento para cuando la responda. Mas muy consciente debe estar que será más rechazado, ignorado o exiliado que aceptado, abrazado y amado. Se elige el libre camino del ser, porque para uno poder ser entre las cosas, zorro, se debe mirar atrás cuando se ama, sin que dejemos de seguir adelante o hacia adelante. Mas si no miramos, nuestro existir será tan solo una simple ilusión. Es por esto que el zorro no se arrepentía de haber matado al general, sino de haberle entregado la madre tierra. Después que el zorro Draineus le diera muerte al general Maleonic por medio de su propia espada, la primera de tres, y lo lanzara al lago del olvido, vio cómo su cuerpo desaparecía entre las profundidades de las memorias del hombre, o en este caso, entre los recuerdos eternos del creador como ser,
Y una vez que la pura conciencia desapareció entre las observaciones de quien a veces no es consciente de sí mismo, el zorro se preguntó: ¿qué he hecho? ¿Por qué he matado a quien puede resucitar? ¿Cómo es posible que me haya dejado convencer de que yo matara a quien no siente emoción o sentimiento alguno? ¿Cuándo dejé de ver lo que la realidad de la naturaleza me muestra? ¿En qué momento me dejó de importar el mundo? ¿Por qué estoy preguntándome tantas incógnitas si al final yo soy parte del apocalipsis? ¿Será que mi destino siempre ha sido entregarle el mal necesario, lo que necesita para crearnos un bien que nos ayude a ser mejores? ¿Será? ¿En dónde está mi conciencia como realidad animal? ¿Hacia dónde se fue la fe que yo le tenía al ser humano? ¿A dónde? ¿Qué he hecho, Creador? ¿Por qué creo que he hecho lo incorrecto por razones correctas? ¿Sí? ¿Quién me guía a mí entre las oscuridades sombrías cuando que al mismo tiempo yo guío a los demás para que salgan a la luz que no crea ningún tipo de sombra? ¿Quién me busca entre las perdiciones del hombre cuando que yo le muestro la salida al perderse él? ¿Por qué nadie más me ve excepto que aquel que desea encontrarse con su verdadero yo? Lo que soy, un ser de la natural. Tal cual como el hombre cuando se pierde entre sus laberintos, en donde el punto medio es el pensamiento del universo. ¿Sí? ¿Qué he hecho, padre de mi padre y del padre de mi padre? ¿Qué he hecho, hijo mío, hijos de mis hijos y los hijos de mis otros hijos? ¿Qué he hecho, espíritu mío, mi hijo y mi padre? Madre tierra, madre naturaleza, madre vida, madre universal, madre mental. Discúlpenme, porque hoy les he entregado a quien vino del hijo nacido y no del que aún existe sin nacer, on-light. Entre las mentiras del que blasfemia su palabra, del que se miente desde su pensamiento, del que roba sin obrar, del que destruye sin construir, del que lee sin leerse como escritor, del que tiene plantas y no las riega, del que va a la guerra sin tan siquiera saber por lo que lucha, del que elige mentir con tal de que su verdad no lo castigue, del que alza su voz al no soportar que otros tengan razones para callarlo. Discúlpenme, madres universales. Chistosamente he metido la pata. Mas lo que no sé si el general las perdonará para cuando le devuelva la vida a la lince, ya que ustedes no hicieron nada para callar al hombre cuando éste nacía sin vida. Sí, esa existencia muerta que gobierna al mundo. Perdónenme si he pecado por darle muerte lo que a lo pronto subirá de entre los infiernos y bajará de entre los cielos, las dos gotas que rebosan al vaso del que bebe sin sed, humanos. Mas nosotros los animales no nos escapamos del vaso, porque cada vaso no es más que la media de la natura que nos mide con su vara. Venid a mí y yo te construiré. Huid de mí y yo te destruiré. Madre universal, madre tierra, madre vida, yo he pecado. Y al terminar de preguntar el zorro Draineus lo que se debía de responder al ver, tanto Oxyur, luz, como Frainus, oscuridad, se le parecieron a quien antes dudaba de sí. ¿Por qué has dado muerte a nuestro hijo nacido, o a nuestro nacido hijo, que es lo mismo? Porque no muere lo que renace. Y no es lo mismo hijo nacido que nacido hijo. Al presenciarse ante el zorro Draineus, la luz de Oxyur y la oscuridad de Frainus, cuando este animal se preguntaba si el general Melunic será el que realmente acabará con el planeta Tierra una vez que resucite la lince desde el nuevo mundo de Neveraus y así obtener la segunda espada, la Rosa de la Espina, si es que su búsqueda lo ayuda a superar el encuentro por el que tanto ha evadido este creado cuando destruía a lo que en sí no existe, sino que vive como si su propósito inferior no fuese el propósito superior de su creador: nacer, crecer y renacer. Dicha espada será desvainada desde el nacimiento eterno, por si Onslai, el hijo no nacido, mente, se niega a entregarle al pensamiento el hijo sí nacido, la idea
la tercera espada que contiene en su centro la energía divina de su Padre como Creador, con la que este ser, que nunca muere, dará fin al último mundo de 7. Un lugar que al comienzo de la historia de la creación era de la naturaleza y nada más que de ella. Estaba solita ahí. Pero como nada puede ser tan solo como para después contarlo, los animales también fueron parte natural de la evolución de la misma gracia sin que le ocasionara algún tipo de daño a su raíz. Mas lo que no se esperaba la gracia como origen es que desde su núcleo saldría un animal especial que al paso del tiempo fue transformándose en un ser vivo distinto y gracioso entre la escala evolutiva de los seres originales del universo natural. Y a este ser se le llamó humano. Una idea que aprendió a razonar, pensar y hablar, como si algo o alguien le hubiese enseñado a hacerlo. Un ser que descubrió el amor por medio de sus emociones cuando sentía apegos o desapegos, los cuales, al no saber por qué, tuvo que justificar cada emoción como si tuviesen fuera de él. Y al darse cuenta que al sentir desde él cualquier emoción fuerte, su corazón latía más y mucho más. Pero que al dejar de sentir estos latidos tan rápidos o tan profundos, pudo percatarse que el corazón descansaba y la mente era la que ahora sentía sin que hubiese sangre en su sentir. Dijo entonces el animal: el amor es creado por la sangre y no por la mente. La emoción es creada por la mente del que sabe que existe. Pero este animal también se dio la tarea de descubrir si esta emoción, la de la mente, era la misma que él sentía cuando razonaba, pensaba y hablaba ya como hombre. Y resulta que no, en virtud que las emociones del hombre son opuestas al sentir del ser, cuando se siente siendo razonando, pensando y hablando. Fue así donde el sentimiento tuvo su lugar en el corazón. Sí, porque el que ama de verdad es porque lo siente desde su sangre, mas el que crea amor y lo hace consciente al creerlo como forma de idea, es cuando el amor y la razón se unen para conformar así lo que se conoce como la conciencia emocional del ser indivisible. Solo que para sentir a lo que no se ve, debe creerse la idea de que ya existe como origen, mas no como un núcleo que aún no se ha originado en sí. Y al decir estas palabras, me recuerdo de lo que el comandante Tessier le dijo a Gabriela como verdad y a Rétimont Bifray como tiempo sobre el final de todo, que si el mundo llegara a su fin es porque él, y nada más que él, destruiría lo que su creador ha creado antes que él, al ser de la madre. Ese hogar como casa. Y es porque Tessier, después de haber sido animal, hombre, y ahora que es un ser consciente, por más que destruya lo que quiera, es porque lo hace por un bien. ¿Volver a comenzar? La pregunta que el zorro se hacía, ese bien. Y lo que el general no quiere, porque a fin de cuentas todo repite. Como la serpiente que muerde, por más que quiera salvarla del fuego. Un acto de heroísmo o de sacrificio estoico, no más. Bueno, hasta aquí la narrativa número 22 de mi historia Turekor, el origen del fin. Por más que la serpiente se esté quemando en el fuego, señores, tú la quieres salvar y te muerde. Es su naturaleza. Ella no va a razonar. Sí, los animales tienen ciertos razonamientos, es verdad. Pero un razonamiento completo, como lo tiene el hombre, solo que se lo ha olvidado, porque se ha vuelto a su involución, a ese ser animal. No tiene la serpiente. Mas ella piensa, sí, ella piensa. Porque si no, no tuviese táctica y estrategia de cómo atacar. Pero es eso. Es su naturaleza, atacar, sobrevivir, comer, transformarse, mudar de piel. Esa es su naturaleza. ¿Entiendes? Eso es en la película que uno ve a la serpiente que es amiga de, no sé, de un conejo.
Pero bueno, hay heroísmo y hay sacrificio. Y el mundo vive entre el heroísmo, entre el héroe y el que se sacrifica, aun si no es héroe, sea para bien o para un mal necesario. Pero tienes que entender que animal es animal, por más que piense, por más que tenga su técnica de ataque, por más que tenga sus transformaciones, sus mutaciones, es animal, punto. Pero tú evolucionaste animal, tú evolucionaste así como yo, así como el otro, así como todos, evolucionamos de la bacteria. No llegamos por arte de magia. ¿Qué llegó por arte de magia? ¿Qué se creó? El alma, el espíritu. Pero nuestro cuerpo, donde se aloja nuestra alma y nuestro espíritu por un tiempo prudencial, yace en una materia que fue evolucionando con el tiempo, que es nuestro cuerpo. Es así. Y aprendimos a razonar, y aprendimos a pensar, y aprendimos a hablar. Y luego a señalar tú. Pensamiento constructivo, más no negativo. Bueno, espero que te haya gustado esta narrativa y que sigas pasando un buen fin de semana. Un abrazo. Chao.